¿Cómo dice ahí? Mi obediencia a Dios, ¿qué parte es? Tercera parte. Es tercera parte. Y vamos entonces, mis amados, a entrar de lleno a la palabra. Mi obediencia a Dios, parte 3. Cada uno de nosotros, cada día divaga y tenemos muchas luchas. Hay muchos pensamientos que se cruzan en nuestras neuronas y tratamos de reaccionar a veces ante circunstancias que son difíciles. Pero nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la que traemos de herencia desde Adán, a veces como que se sale de control nuestro. ¿Cuántos se han salido de control? Y hemos explotado y nos hemos enojado y hemos hecho ahí, la carne ha reaccionado a una circunstancia. Y no es porque no podamos enojarnos. Claro que podemos enojarnos, pero el Señor dice que, creo que Jonathan lo dijo también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero tocar esta tercera parte. Vamos a empezar. ¿Qué dice? Pasa, hija, por favor. Dice, mi obediencia a Dios debe llevarme a aborrecer ¿qué? El pecado. Hoy no sé si tocamos hoy, vamos a tocar 2 puntos nada más. 2 puntos vamos a tocar. Diga conmigo, mi obediencia al Señor debe llevarme a aborrecer el pecado. No quiero que me lo diga, pero usted se acuerda en su mente de algún pecado que usted cometió y sabe que no estuvo correcto, que ahorita lo piensa y usted dice, ¿en qué momento caí en eso? ¿Cómo fue posible que yo haya hecho eso? Pero lo dejo en su mente, en su corazón, analícelo. Y es que todo eso, dice la palabra en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Como una persona piensa, como una persona reacciona, tal como la persona habla las cosas, así es él. De lo que hay en su corazón, habla la boca, dice la palabra. Dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice el Señor. Y Dios no se equivoca. Y entonces, tú y yo podemos ver la actitud de las personas. Y podemos ver cómo hablan, cómo se expresan, cómo maldicen, cómo hostigan, cómo blasfeman. Pero como es su corazón, así es él. Así es esa persona. Ahora podemos invertirlo nosotros. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo expreso las cosas yo? ¿De qué forma las digo? Si las digo para herir, para lastimar, o las digo para edificar. Tal como yo hable, tal como yo diga, tal como yo lo exprese, así soy yo. Y así eres tú. Y entonces, sucede, amados, que si somos honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta y decir, sí, Padre, hay áreas en mi vida que necesitan ser sujetadas al señorío de Jesucristo. Necesito que esa área entregársela a mi Señor y que Él trabaje en mí en esa área. Porque yo necesito que Él lo haga. Pero mientras yo me reserve esa área y no se la entregue al Señor, no voy a tener yo ningún avance en mi vida espiritual. No lo voy a tener. Porque para esto necesitamos despojarnos. Y despojarnos es quitar, sacar de nosotros, ponerlo al Señor y reconocer que yo estoy en un problema y que ese problema me está afectando en mi carácter.
Yo sé, tú sabes que tienes a Cristo en tu corazón. Muchos han recibido a Jesús en sus vidas. Muchos tienen a Cristo, pero no muchos tienen el avance espiritual que deberían tener. Y es que existe una sencilla razón. Muchos de nosotros le permitimos trabajar al Señor nada más en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay otras áreas que queremos nosotros tenerlas bajo control. Y eso no se puede, amados. Porque tarde o temprano, esas áreas que están bajo control se van a fortalecer y se van a hacer más fuertes. Y el enemigo dice, ahí, él protege esa área, él encubre esa situación en su vida. Y claro, dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, dice el Señor, alcanzará misericordia. Amén. Amén. El que encubre su pecado no prosperará. Hay áreas débiles. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros y yo, hermanos, todos tenemos ciertas áreas débiles en nosotros. Tú las conoces, tú sabes dónde están tus áreas débiles. Pero si encubrimos esas áreas débiles, si no las confesamos, no nos fortalecemos en el Señor, no vamos a prosperar en esas áreas. ¿Van a continuar ahí? Porque nuestro corazón, imagínense, viene siendo como un edificio con muchos departamentos, ¿verdad? Pero hay ciertos departamentos donde le echamos llave y le dice al Señor, en esos no entras, Dios. Entra todo lo que quiera, pero en esos no. Y no se puede hacer eso. Porque todo nuestro espíritu y alma y cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Amén. Ahora, en Romanos 8:29 encontramos algo tremendo. Dice que fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Fíjese ahí que muchos creen a favor de la predestinación, otros dicen que la predestinación no, y hay un sistema ahí muy fuerte ahí en algunas corrientes, digamos, cristianas, teológicas. Pero si la palabra dice que fuimos predestinados por Dios, predestinado significa que Dios te tenía en la mira, aún antes de que tú naciese. El Señor pensó y dijo, le voy a dar una oportunidad para que Él sea mi hijo, para que ella sea mi hija, sea mi siervo, sea mi sierva y me sirva. Fuiste predestinado. Yo creo que de alguna manera todos fuimos predestinados para salvación. La única diferencia es que no todos quieren la salvación del Señor Jesús. Esa es la gran diferencia. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, pero todos tenemos la oportunidad porque Cristo dice que murió por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todas las personas, para que todo, no dice nada más algunos cuantos, para que todo aquel que en él cree se pierda, tenga ¿qué? El eterno. Entonces yo creo que la predestinación está para ti, solamente que de nosotros depende decir sí quiero o decir no quiero. Pero mira lo que dice, fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter del Señor? Y tú podrás ver al Señor en los evangelios. Cada vez que leas los evangelios, los 4, vas a poder ver tú el carácter de Cristo. Un carácter hermoso, un carácter bondadoso, un carácter lleno de misericordia y de amor. Un carácter lleno de virtudes, de compasión. Dice que cuando Él veía las multitudes, su corazón se encogía porque veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Ese carácter de Cristo es el que tiene que ser formado en tu vida y en tu corazón. Tenemos que parecernos. Por eso dice Pablo, tenemos que crecer a la altura del varón perfecto. Y el varón perfecto se llama Jesucristo. Amén. Y tú te tienes que parecer cada día más a Jesucristo.
en su carácter, en lo que Él es. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, misericordioso, bondadoso, lleno de fe, lleno de fortaleza. Bueno, el Señor es nuestra fortaleza. Y aunque vemos a Cristo también en un momento de su vida, cargado también de cargas como todos nosotros, pero también vemos a un Cristo que inspira confianza al buscar al Padre. Y tenemos que hacer nosotros lo mismo que Él. ¿Estamos aquí? Amén. Fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿A quién te tienes que parecer, hermano? A Cristo. ¿A quién tenemos que parecernos? A Cristo. Es su voluntad buena. Es la voluntad hermosa, buena, agradable y perfecta para con nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Que Cristo sea formado en nosotros. Que cuando pases en la calle y vayas allá y digan verdaderamente, ese que va ahí es un hijo de Dios. Esa que va ahí es una hija de Dios. Que demos testimonio. Yo creo que Jonathan lo dijo, dar testimonio en todo lugar, en todo tiempo. No agradando al ojo humano del hombre, del compañero, del jefe, para parecernos a ellos. No tenemos que parecernos al jefe, ni tenemos que parecernos a nadie. Tenemos que parecernos a Cristo. Y dice el Señor Jesús, para que vean ellos en nosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Qué van a ver en nosotros? Van a ver vuestras buenas obras. Buenas obras. Y para esto tenemos que ser honestos desde el principio. En cualquier trabajo, hermanos. Yo no estuve en la predicación pasada, pero ya oí lo que predicó mi hermano Jonathan. Y estoy de acuerdo porque le digo una cosa. Trabajé 17 años en una empresa de transporte. Se llamaba Rafael Rodríguez Esquivel. Le decían el señor del pulpo camionero de Acapulco. Tenía los aires acondicionados de la costera, todo eso eran suyos y de todo eso. Bueno, yo trabajé con él 17 años. Yo le manejé sus cuentas bancarias a él, como contador. Y ahí quiero que sepa que la situación de los choferes, usted se mete con los choferes, se mete a un mundo bajo. La forma como hablan, la forma como se expresan. Yo no entiendo cómo chamaquitas, niñitas se andan enamorando de los choferes. Y allá usted viera las cosas que hablan de ellos. Asquerosidades, hermano. Diciendo qué hicieron, cómo hicieron. No, hermano. Es algo terrible. Y los hijos del patrón a veces hacían ahí convivios y traían cerveza y todo. Pero de que yo entré, dije, soy cristiano. Dani, una cerveza, no. Si quieres invitarme, invítame un refresco. Es más, te acepto la Coca-Cola a veces. ¿Y sabe qué? Todos ellos, y aún los choferes y todos, supieron que yo era cristiano. Y entre ellos decían, oye, ya vete por las chelas, porque yo estaba esperando que llegaran, porque yo les hacía corte y les recibía dinero. Y dice, vete por las chelas, y traen una coca al contador. Ya sabían. Ya no había necesidad de que ellos neciaran conmigo, porque mi respuesta siempre era no, no, y no, y gracias. No. Y te digo una cosa, cuando tú marcas un territorio con tu fe, todos los demás se someten a lo que tú les pusiste, les dijiste y te dejan de molestar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo crees o no? Amén. El Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Oiga bien, ¿qué dice la palabra? Hermano, no imiten. Imitar es hacer algo o hacer lo mismo que ellos hacen, ¿sí? Imitar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. No tienes tú que tomar la actitud, ni la forma, ni cómo viste, ni cómo hace una persona. No lo necesitas. Porque Dios a ti te ha dado un libre albedrío para que tú hagas las cosas que mejor sabes que son correctas para ti. No tenemos que imitar lo que hace el mundo, lo que hacen otras personas, o cómo se divierten, o cómo se embriagan, cómo se drogan. No tenemos que imitar absolutamente nada. Más bien, dice el Señor, que nosotros, tú y yo, tenemos que decirle, Señor, pues aquí estoy. Tenemos que dejar que Dios los transforme, o Dios nos transforme en personas nuevas, al cambiarnos la manera de pensar. Y también lo hace con ellos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, otra vez, vea lo que dice, es buena, agradable y perfecta. Vea lo que dijo arriba. Es su voluntad buena, agradable y perfecta para con nosotros, dice Romanos 8:29. Y en Romanos 12:2 dice lo mismo. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Dios quiere para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Las bendiciones que Dios te da a tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Lo que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene lo bueno. Dile que está al lado, agárrate. ¿Sí? Agárrate. Porque hay cosas que nosotros debemos romper con todo esto. ¿Qué dice? Cántale, hija. Entonces hay una responsabilidad. ¿Cuál es? Ya conmigo que mi obediencia a Dios me conduce a cuidar mi testimonio. Si yo obedezco al Señor, si tú eres obediente a Dios, tu obediencia, mi obediencia debe llevarnos a cuidar nuestro comportamiento, nuestro testimonio, debe llevar a cuidar nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratar, ¿sí? Todas las áreas, en todo. Porque, ¿sabe qué? Yo he oído muchas cosas, dice, para ser como la vecina, que dice que es cristiana, mejor me quedo como estoy. ¿Usted ha oído eso? Sí. Pero, Dios mío, ¿cómo es esa vecina? Que es cristiana. Le grita a su esposo, le grita a sus hijos, y hace eso, pero el domingo sí va, Señor. Sí. O sea, nada más nos vestimos de santos el domingo para venir a la iglesia, pero toda la semana honramos al diablo, sacando, diciendo, blasfemando, gritando, peleando. ¿Es eso cosa buena, agradable y perfecta? No. Entonces tenemos que cuidar, ¿qué? Nuestro testimonio. No hay nada más agradable a nuestro corazón que cuando alguien da buen testimonio acerca de nosotros. Díganme si no. Sí, amén. Que diga, no. Doy testimonio de la vida del hermano Gerardo. Cuidado, es un ciego Señor. Doy buen testimonio de la hermana Enid. Doy buen testimonio de Jonathan. Doy buen testimonio. Si nosotros damos buen testimonio. Ahora, aquel que nos formó y que nos conoce, ¿da buen testimonio nosotros también o no? Sí. Y esto no vamos a entrar de lleno. Nada más es para ilustrar esto. Dios también lo hace, Dios da testimonio de ti. Y dijo Jehová a Satanás, no has considerado. Vean la palabra considerado, fíjate lo que le dijo, Le dijo Dios a Satanás, no has considerado. Ahorita vamos a ver qué es. Dice, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Oiga, Dios dando testimonio de uno de sus hijos. Tremendo, ¿no? ¿Qué testimonio dará Dios de nosotros? No has considerado a mi sierva y a mi siervo. Y nos quedamos, ay Señor, mejor no hables. Mejor así, Señor. Sí, nomás quédate tú con eso, pero no lo digas. Ahora bien, la palabra considerar proviene del latín considerare, verbo que significa examinar atentamente. Yo le digo al diablo, no has examinado atentamente, no lo has visto. A mi siervo Job. También significa considerar, es tener un juicio o una opinión sobre cualquier persona, cosa o asunto. Es examinar, es considerar. También significa prestarle atención a algo o a alguien por sus buenas cualidades, características o atributos. Considerar es ponerse a pensar en un momento dado cómo es esta persona, cuáles son sus actitudes, cómo habla, cómo esto, y así. Hermano, yo he platicado con siervas del Señor y siervos del Señor que cuando estoy platicando con ellos yo me quedo extasiado nada más de oírlos. Y me cuentan las aventuras en el Señor. Y hermano, fíjate que en cierta ocasión nos pasó esto. Sí, hermanos. Y no, y hubo un anciano que cuando yo me convertí, yo tenía 19 años, se llamaba Albino. Era un ancianito de cerca de 80 años, lleno del Espíritu Santo. Ahí por primera vez yo oí hablar en lenguas, oí hablar en él. Lleno del Espíritu Santo. Algo que me dijo a mí y con su esposa, ya ancianos, fuimos a visitarle. Ellos se congregaban en una iglesia de la Trinidad, que está por ahí bajando por Calle África. Me comentaba unas historias, pero esas historias tan impresionantes. Una de ellas me dijo, hermanito, quiero decirles algo, que una vez estábamos orando con mi esposa, ahí, venga, le voy a decir en el rincón, ahí en ese rincón. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó, hermano? Dice, sentimos como nos echaron aceite, nos ungieron y el aceite cayó al piso. Mire, todavía está ahí. Y el piso estaba manchado de aceite, ciertamente. Y yo me quedaba así. Era nuevo, dice, ay, hermano. Yo no creía profundamente en esas cosas. Sí, hermano, sí. Y ahí el Señor nos ungió a mí y a mi esposa. Y le voy a contar algo más. Hubo un día que no teníamos nada que comer, nos dijo. Y nos sentamos a la mesa. Y pusimos el plato de mi esposa y mi plato. Y dimos gracias a Dios. Y cerramos los ojos y oramos y dimos gracias a Dios y por la comida. Hermano, cuando abrimos los ojos, había comida. Santo Dios. ¿Usted qué puede decir de eso? Ya es otro nivel sobrenatural. Si Jesús lo hizo con 5 panes y 3 pesos, o al revés. Si Jesús multiplicó, ¿no dijo Jesús mayores cosas que esas harán porque yo voy al Padre? Y entonces ahí nos damos cuenta, Señor, cuánta falta me hace. Me falta más fe para creer esto. Pero cuando te juntas con ese tipo de personas que han tenido experiencias sobrenaturales en el Señor, te quedas así, ¿o no es cierto? Y sabes, y ellos te están transmitiendo lo que hay en su corazón, lo que hay en su carácter. Tú sabes que cuando estás con ellos, hasta la piel se te enchina porque la presencia de Dios está ahí con ellos. Ellos han aprendido a estar en la presencia del Señor. Ellos saben de lo que están hablando. No, y le puedo contar muchas cosas que a nosotros también nos ha pasado. Pero mire, y cuando dice el Señor, no has considerado, no has prestado atención, y es lo que hacemos. Tenemos que considerar y prestar atención. Parecernos más a Jesús. Cada día, ese es el reto que debemos seguir. Amén. Amén. Continuamos. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué dice ahí?
Mi obediencia a Dios debe llevarme a aborrecer, ¿qué dijimos? El pecado. Aborrecer el pecado. Creo que cuando hay áreas en nuestra vida, el pecado es deleitoso, es cuando la carne lo saborea, para la carne es placentero. Para nuestra carne el pecado es deleite, es placentero, es algo que la carne quiere hacer, que queremos hacer, pero cuando pasa ese momento de debilidad y después volvemos a la realidad, queda una sensación de culpa, de tristeza. Lo sentimos peor que nunca. Sentimos que hemos ofendido al Señor y con justa razón. Nos sentimos vacíos. Oramos al Señor y como que Dios ya no nos oye, no nos escucha. No sé si alguien ha pasado por eso. Cuando llega ese momento, después de haber pasado ese momento de lujuria o lo que sea, y llegas a la realidad, llegamos a la realidad, solamente hay una sensación de juicio sobre nosotros. Y es que sucede algo tremendo en ese momento. Cuando Jesús dijo, y vendremos a Él, mucho repito esto, y haremos morada en Él, el Señor está diciendo que cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene a nosotros, Él hace morada en nosotros. No solamente está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo habitando este cuerpo, que dice la palabra que es templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo que es su templo, ¿sí? Él habita en vasos, dice, de barro. Y al habitar el Señor aquí, por eso dice Pablo que no demos nuestros miembros a servidumbre del pecado, para que sirvan al pecado. Porque en el momento que tú pecas o que pecamos delante de Dios, en ese momento sucede algo tremendo. Jesús es santo, ¿cuánto sabes? Amén. Jesús es amor, ¿sí sabe eso? Amén. Jesús es pureza. Amén. Jesús es misericordia. Amén. Él habita en un templo donde debe haber santidad y guardarnos en santidad y no estar en pecado. Pero cuando pecamos deliberadamente, lo que el Señor hace es se aparta. Él no puede habitar donde está el pecado. Él no puede habitar donde está la suciedad, porque Él es puro, porque Él es santo. Entonces lo que Él hace, se aparta. El Espíritu Santo que hace, se contrista y se aparta. Y llega un momento en el pecado que nos sentimos solos y nos sentimos vacíos. Por eso se siente la persona sola y por eso se siente vacía. Porque ya no siente la presencia del Señor, porque su presencia ya no está ahí, ya está acá, afuera. No necesitamos entendiendo esto. Porque yo quiero introducirme en estas cuestiones del pecado, que es lo que hace que nos apartan y corrompen delante del Señor. Y entonces la práctica del pecado nos lleva a eso, a vivir una vida solitaria, cargados de amargura. Y vamos a ver esto. Dice que como hijos de Dios debemos esforzarnos por agradar y parecernos cada día más. ¿A quién también? A nuestro Padre Celestial, teniendo la imagen de Cristo, ¿dónde? En nuestro corazón. Y por lo mismo debemos renunciar y romper con todo hábito pecaminoso y apartarnos de él. Debemos romper con nuestro pasado. Yo escribí por ahí un libro, yo tengo un libro, vamos a sacarlo, ya tiene, no lo hemos editado, pero lo saco conforme me lo piden, pero se llama Rompe con tu pasado. Es un libro enfocado sobre sanidad interior y liberación. Me llevó ese libro escribirlo más de un año. Cuando yo escribí la última parte, yo dije, Señor, la última noche, como a las 12 me fui a dormir, dije, gracias Padre, ya lo acabé el libro, y me fui a acostar. ¿Y saben qué? El Señor habló a mi corazón y me dijo, todavía no. ¿Cómo todavía no? Te falta
habla de la restitución. Restitución, Señor, me vino así la palabra restitución. Y voy y que me levanto y voy y que le escribo restitución. Mañana Señor lo checo qué significa esto. Pero no voy a entrar en eso. Pero si lo quieren, vamos a sacarlo por ahí para que usted lo pueda leer, ¿sí? La lucha que tiene el cristiano. Los pecados que tienen que ver con nuestro corazón. Mire, hay pecados que tienen que ver con nuestro corazón. Los pecados que están acá, que se sienten. ¿Cuáles pueden ser? Diga conmigo, amargura. ¿Dónde está la amargura? ¿Dónde hace su nido la amargura? El resentimiento. ¿Dónde hace su nido el resentimiento? La desobediencia. La incredulidad. ¿Dónde hace su nido la incredulidad? Corazón. Los celos. ¿Dónde se sienten los celos? El odio, el enojo. ¿Dónde se llevan? En el temperamento, en el corazón. La avaricia, la codicia. ¿Dónde lo sienten? En el corazón. La Biblia dice: quítese de vosotros. Y ya parece que el Señor dice: quítate eso de ti. Quítese de vosotros. ¿Qué? Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Quítenla. Toda maledicencia. Quítenla. Toda malicia. Quítenla. Quítela de vosotros. Y si es más personal, el Señor te diría: quítala de tu corazón. Quítala de ti. ¿Estamos aquí? Porque sabe una cosa, ve usted ahí un recuadro. Cuando la persona tiene todo esto, está gobernando el yo, está gobernando la persona. Dice: yo hago esto, yo soy esto, yo lo otro, y por mí se hace esto, y si yo no lo digo, no se hace. Y es el yo. Y el yo está entronizado en el trono, el yo está gobernando en el trono. Se hace lo que yo digo. Como yo lo digo, así lo vas a hacer. ¿Sí? Y entonces, el yo se llena de autocompasión, se llena de amor propio, el yo se exalta, el yo es obstinado, el yo es orgulloso, el yo es celoso, ¿sí? Tiene su propia justicia. Y la raíz que causa el mal genio, la raíz que causa el enojo, la ira, es el yo. ¿El yo? ¿Cómo fue? Está bueno el asunto, ¿verdad? Estos pecados tienen que ver con ¿qué? Con nuestro corazón. Hay pecados que tienen que ver con nuestro corazón. Escuche bien, hay pecados que no los trae Satanás a nuestra vida. Somos nosotros mismos, es nuestro temperamento, es nuestra naturaleza. Somos nosotros quienes estamos atizándole a hacer y a fomentar esas malas actitudes en nosotros. Y le echamos toda la culpa al diablo, hermano. Y no es cierto. Dice que tenemos 3 enemigos, sí. Uno es el mundo, los placeres allá. Otro es el diablo, sí. Cuando viene el diablo pone alguna tentación. Pero el otro es la carne. Y el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne. ¿Sí está aquí, amado? Santo. Dile: háblame, Señor, sigue hablando. Continuamos. Los pecados que tienen que ver con nuestra lengua. ¿Esa lengua? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que es un miembro muy pequeño, muy chiquito. Pero qué grandes cosas habla esta lengua. Y vamos a ver qué hay ahí. Los pecados que tienen que ver con nuestra boca. Dice aquí: con nuestra boca damos testimonio con lo que hablamos. Con nuestra boca venimos y adoramos al Rey y lo glorificamos y lo exaltamos. Pero en un momento así también le prestamos tantito la lengua al enemigo y hacemos que él hable a través de nosotros, diciendo, blasfemando, gritando, maldiciendo, y ay, hermano, es que se me chispoteó.
¿Y sabe una cosa? Dice, con nuestra boca damos testimonio con lo que hablamos. Es por esto que debemos dejar de ¿qué? Ya conmigo, debo dejar de mentir. Debo dejar de mentir. Porque la lengua es la que usas para decir las palabras mentirosas. La lengua. Maldecir, con la lengua se maldice. Criticar, hablar de alguien, decir cosas mal de alguien o de algo, se usa la lengua, son los pecados de la boca. Blasfemar, ¿es un pecado de qué? De la boca, es un pecado de la lengua. Y murmurar. ¿Ya viste la hermana? ¿Viste la hermanita? Ay, de verdad, murmurar. Dicen ahí, comen prójimo. Dejar de mentir, maldecir, criticar, blasfemar y murmurar. La Biblia dice, ninguna. Y cuando es ninguna, diga ¿qué? Uno lo dice con convicción, hermano. Dígalo con convicción, ninguna. Pero así, como que tiene fe, ninguna, dígale. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino la que sea buena. La palabra buena, la palabra que bendice, la palabra que edifica, la palabra que da consuelo, la palabra que da ayuda. Hay palabras, tú ayudas a una persona con palabras. Le bendices cuando oras, cuando le aconsejas correctamente con la palabra de Dios. Tu boca se puede convertir en una fuente de bendición para la persona que te oye, que te escucha. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nuestra boca, dice el Señor, y nuestros labios están puestos ahí para edificar. Están puestos ahí para bendecir. Están puestos ahí para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y decir cosas buenas solamente. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Esos son los pecados de nuestra boca. A fin de dar gracias a los oyentes. En Santiago capítulo 3, versos 8 al 10 dice, pero no hemos podido controlar nuestra lengua. ¿A alguien se le hace difícil que la lengua parece un potro ahí relinchón y no la podemos controlar? ¿Sí? ¿Sí sabe de lo que desea, verdad? Sí, amén. Creo que todos hemos pasado por esto. Después de que pasa el tiempo del enojo, del griterío, nos quedamos así. Ay, Señor, dije cosas que no debía haber dicho. Lastimé. Porque la lengua hace eso. La lengua lastima. La lengua hiere más que una bofetada. ¿Sí? Si viéramos nuestro corazón está más lleno de cicatrices que nuestro rostro, ¿sí, hermano? Así es. Sí, pero la lengua, mire, sucede ahí dos cosas, hermano. Yo puedo saber, yo puedo estar sumamente enojado, usted puede estar sumamente enojado, usted quisiera decirle 10,000 frescas a esa persona, pero si usted dice, me muerdo la lengua antes de decirla, ¿sí? Significa que tenemos que tener autocontrol, ¿sí? Tenemos que tener autocontrol. Porque una cosa es sentirlas, otra cosa es decirlas. Mientras tú las sientas, no estás pecando. Porque se puede entender que hay una lucha en tu corazón. Hay una lucha en tu espíritu. Pero mientras no las digas, no las sueltes, no hace ningún efecto. Pero si tú te controlas, y aún el control, tú clamas a Dios, hermano. Mire, yo había pasado eso, me he enojado fuerte y con situaciones muy difíciles en mi trabajo, por lo que sea, pero dentro de mi corazón yo empiezo a clamar, Señor, ayúdame. Señor, ustedes ven que soy muy tranquilito, pero también me enojo. y a veces le digo, Padre, controla mi espíritu, contrólame, Señor. Dame paz, Señor.
Señor, no quiero ofender, ayúdame. Yo pido y clamo por misericordia. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y después de un breve tiempo, siento que eso va apaciguándose. Y ¿sabe? Pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. Dice Santiago 3, del 8 al 10. La lengua parece un animal salvaje. ¿Vean lo que dice la palabra? Que la lengua parece un animal salvaje. ¿Qué es un animal salvaje? Si ve un tigre, un león, un oso ahí feroz, ¿cómo será la lengua? Que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Dice que la lengua está llena de veneno mortal. La lengua mata. Y hay padres que maldicen a sus hijos, que regañan a sus hijos, que le dicen a sus hijos hasta de qué se van a morir, que todo eso están maldiciendo a sus hijos y eso está dañando. Yo salí unos días allá a Ensenada y tuve la oportunidad de hablar con mi sobrino. Yo les comentaba aquí el día viernes que estuvimos en la oración, hermanos. Yo les decía que hay situaciones muy difíciles y que los que venden la droga están sujetando, están amenazando a los jóvenes para que consuman las drogas para todo esto. Es una situación muy delicada. Yo platiqué con mi sobrino. Cuando estaba aquí ni me hablaba ni me decía, ¿quieres hablar? No. ¿Quieres decir algo? No. ¿Y eso? No. Pero ya que estaba allá, yo pude hablar con él y pude platicar con él abiertamente. Miren, hermanos, y yo pude entender que él ha sido dañado. Él ha sido dañado fuertemente en su corazón. Hay cosas que él me confesó muy fuerte y puedo entender que la lengua daña mucho, aún hasta los propios hijos. Y mire, dice que la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. ¿A poco no? Con nuestra lengua bendecimos a Dios, pero allá se nos atraviesa alguien y le decimos hasta... Le decimos, ¿ah? ¿Sí? Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Fíjate lo que dice la palabra. Con la lengua alabamos al Señor, al Dios y Padre que nos crió. Y con la misma lengua insultamos a nuestro prójimo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces significa que estamos insultando la creación de Dios. Cuando tú insultas a una persona, estás insultando la creación de Dios. ¿A cuenta que decía, Señor, mira, tu hijo, y le sueltas a él? Pero claro que no entramos en ese entendimiento, no lo entramos, no lo pensamos en ese momento. Pero así es, porque dice la palabra, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Y aquí viene lo que dice la palabra, hermanos. Diga, aquí estoy. Hermanos, esto no debe ser así, dice la palabra. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y amarga. O amarga o salada. De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. O somos de bendición o no somos de bendición. O somos gente de Dios y vamos a comportarnos como hijos de Dios y vamos a dejar toda la basura atrás y seguir adelante en lo que Dios nos ha puesto, que quiere que seamos, o nos dejamos llevar por la circunstancia. Vamos a reaccionar como me digan. Si me critican, critico. Si me hieren, hiero. Y si hago esto, yo lo hago. Creo que no es correcto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Dios. ¿Sigue entonces la obediencia a Dios? ¿No termina todavía? No sé cuánto vamos a llevarlo, pero creo que vaya a ser todo el año. Santo. No. Vamos a continuar. El siguiente, rápido. ¿Qué dice?
Hay otros pecados. Ya vimos los pecados que tienen que ver con qué? Con el corazón. Luego los pecados que tienen que ver con qué? La lengua. Hoy, ¿qué vamos a ver? Los pecados que tienen que ver con nuestra conducta y con lo que hacemos. Nuestra conducta. Claro que tiene que ver ahí parte de lo que hay en el corazón y lo habla con la lengua, pero ya estamos hablando de las acciones, lo que hacemos. El Señor Jesús dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde salen? De adentro, del corazón. Significa que ese corazón está contaminado. Cuando sale algo de nosotros, es contaminación. Si en un momento así, seamos honestos, te salen cosas de repente, hermanos, no le eche la culpa a nadie, ni al enojo. Dile, Señor, ahí tengo un área contaminada ahí. Así, piénsalo. Hay una contaminación en mi corazón que yo necesita ser limpiada, pero ya. Porque dice, salen y contaminan al hombre. No solamente salen de algo que está contaminado, sino que contaminan ¿a quién? Al que me escucha. ¿Qué pasa cuando comemos alimentos contaminados? Al comerlo nos enfermamos. Dice Santiago 3:13, vea lo que dice. Si ustedes son sabios, ¿cuántos sabios hay aquí? Digan, yo soy sabio. Yo quiero ser sabio, quiero ser entendido. Mire, hermano, le digo algo. Cuando yo oro al Señor, continuamente, casi mi oración, siempre, continuamente, yo puedo pedirle muchas cosas, pero algo que yo me enfoco mucho, le digo, Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, dame más sabiduría, Señor, dame más entendimiento, Señor. Yo quiero entender las cosas. Sabiduría. Salomón pidió ¿qué? Sabiduría, y Dios le dio lo demás. Yo digo, Señor, yo quiero sabiduría y dame también lo demás. ¿Sí? Pero dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, o sea que si tú y yo somos sabios, entendidos, y ponemos mucha atención y observamos el camino de Dios, dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Demostrémosle. Si somos entendidos y sabios, demuestra viviendo una vida ¿qué? Honesta. Mira, dice ahí también, y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Oiga esto, revelación de Dios, hermano. Revelación de Dios. El hombre o la mujer que le falta sabiduría, ¿en dónde se ve? ¿En dónde se nota? En la falta de humildad. Porque dice que la humildad proviene de la sabiduría. Si eres humilde, no vas a reaccionar como reaccionan todos. Si eres humilde y tranquilo, le pides paz al Señor, no vas a reaccionar ni con crítica, ni con chisme, ni con contienda, ni con gritería. No vas a reaccionar así porque eres humilde. Y entonces, ¿qué te hace falta? Sabiduría. ¿Qué nos falta? Sabiduría. Sí, amor, gracias. Sabiduría. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago 3:14 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, si hay eso en nuestro corazón, no vamos a encubrirlo, porque más bien debemos entender que si tenemos este problema, tiene que ser tratado con el Señor y pedirle al Señor que venga a nosotros y que trate esa área con nosotros, y que nos quite eso, que arranque nosotros, o entregarle esas áreas de nuestro corazón y de nuestras debilidades al Señor. Santiago 3:15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios.
¿Alguien ha tenido luchas con el egoísmo, con la envidia en su corazón? Amén. ¿Sí? Creo que sí. Sí, creo que de alguna manera todos en algún momento hemos sido tentados. Hemos codiciado, hemos deseado aquello que tiene y decía, Señor, ¿por qué? ¿Y yo qué, Señor? Yo no soy su hijo, ¿qué? Y entonces eso se convierte en una obsesión. Pero dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Dígale, sigue hablando, Señor. Sigue hablando, Señor. Dígalo, sigue hablando, mi Señor. Sigue hablando, Tu Señor. siervo oye. Siervo oye. Tu siervo escucha, Señor. Sigue hablando. Yo creo que Dios quiere lo mejor, lo puro, lo honesto, Dios quiere para nosotros. Y la envidia y el egoísmo tiene que ver con nuestras actitudes, con las cosas que llevamos a la acción. Por envidia matan, por envidia y egoísmo roban, por envidia le quitan a la persona, por egoísmo. ¿Por flojera? Sí, porque por no trabajar. Ya salió. Pero él dice que todo esto no proviene de Dios. ¿Está entendido eso? ¿Atrás? ¿Todo? Sí, amén. ¿Por atrás, hermano? ¿Todo bien? ¿Entendemos? Continuamos ya. Amén. Hay otra área de pecados. Ya vimos tres. ¿Cuál vimos la primera? Lo que tiene que ver con él, lo que tiene que ver con con lo que tiene que ver con nuestras conductas, con nuestras actitudes, ¿sí? Con lo que hacemos, con lo que decimos. Ahora vamos a ver otra área de pecados. Y mi obediencia a Dios debe llevarme a aborrecer el pecado también en esta área. ¿Y cuál es esta área? Diga conmigo, los pecados que tienen que ver con prácticas de ocultismo. Este tipo de pecados trae como consecuencias una fuerte interacción con espíritus demoníacos. Y por esto muchas personas terminan siendo oprimidas o poseídas por estos demonios. Las prácticas ocultistas, aún de las cosas más, dice, insignificantes, el hecho de estar viendo películas con tintes satánicos, demoníacas, que Chucky, que la calle 13, el infierno, no sé qué, y muchas películas satánicas, ¿sí? Esa es una puerta abierta, es una invocación demoníaca. ¿Sí sabía usted que muchos de los editores, autores, hacen investigaciones profundas? E inclusive se van y hacen investigaciones con brujos de alto nivel y hasta ponen nombre de los demonios que ellos invocan y los ponen ahí como nombres reales en la cinta, donde hacen invocaciones. Uno dice, ay, parece raro ese nombre, ¿cómo le pusieron a eso? Pero es un nombre, pero ¿sabe qué? Muchos lo hacen con tal de que sea lo más realista posible. Yo estaba leyendo un testimonio que decía, escuche bien, de cineastas norteamericanos, bueno, de Hollywood, que se dedicaban a hacer películas satánicas. Dice que cuando ellos estaban filmando una película satánica, en ese mismo momento, en otra parte de una sala, había una serie de brujos, hechiceros satánicos que estaban lanzando maldiciones a la película por razones de que tuviera éxito de taquilla, de que ellos adoran a Satanás abiertamente y que Satanás usara esas películas y todo esto. Y nosotros ahí estábamos con la boca abierta viendo esas películas ahí. ¿Y sabe qué? Llevamos el mal a nuestra casa. En el mundo espiritual se abre una puerta. Los demonios son atraídos porque hay algo que le pertenece al diablo y dice, mira, ahí tienen algo nuestro, vamos allá, y vienen en bola. Y después hay cosas en tu casa, ay, me muevo en la cama, veo objetos, veo sombras, se siente pesado, no me dejan dormir. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Sí? Sí, sáquelo. Ay, sí, ahí está, órale. Digan. Todo eso abre puertas en el mundo espiritual, hermanos. Ahora bien, fíjate bien,
Apártate de ese tipo de prácticas de ocultismo. Eso no más te tocó un temita nada más por las películas. Pero tiene toda una serie de situaciones. Mira, a ver, ponga atención en esto. La adivinación, el satanismo, la hechicería, la brujería, la tabla ouija, las limpias, la magia blanca o negra, el consultar a los muertos, la idolatría, y me faltó ahí, los que consultan los horóscopos, los que... el café, el que le lee la mano, todo eso es una serie de contaminación demoníaca, satánica, que tarde o temprano, algunos son charlatanes, pero hay quienes sí están conectados y tienen contactos con demonios y brujos, y al rato, ahí están siendo que no pueden dormir, se sienten oprimidos. En una ocasión, cuando estábamos en CC, en la parte de arriba. ¿Se ha de acordar, Jonathan? Estamos arriba, ¿te acuerdas, Jonathan? Quiero contarles esto, hermano. Fuimos a visitar una familia porque teníamos muchas células. Fuimos a visitar una familia y una señora que estaba enferma de cáncer, la llevaron a la iglesia. Y de repente allá, los chavos en ese tiempo, Benny, Eric, toda Erasmo y compañía, y todos nosotros estábamos en la mitad de guerra espiritual. Y empezamos a orar con ella, orando por ella. Y de repente se empieza a manifestar un demonio en ella. Y resulta que estábamos ahí luchando con ese demonio. Y pues sí, es una lucha fuerte y nosotros apenas estamos empezando en esto. Y de repente le dijimos, cállate, vas a obedecer lo que te digamos, en el nombre de Jesús. Y ahí le dijimos, dinos cómo entraste en este cuerpo. ¿Cómo entraste en este cuerpo? ¿Cómo fue que entraste? Y dice, porque ella fue a una limpia, que le hicieran limpia. Por eso entramos ahí. Y además, ella lee los horóscopos. Y ella cree en eso. Oiga bien, y eso hablándolo de un demonio, Y si yo le dijera todas las cosas que han hablado los demonios, no terminamos. Algún día vamos a tocar algo de demonología para decirles qué hacen, cómo actúan. Algunos ya hasta piden misericordia, pero no les crean, son mentirosos. Mire, dice aquí, la Biblia dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. A Dios no le agrada esto, amados. No le agrada nada. Y yo creo que hay algo que se está fomentando mucho en las redes sociales. Y cada vez que me mandan algo a mí, siento, ay, ¿cómo es posible que este hermano me mande esto, mande esto? ¿Cómo es posible que esta hermana mande esto? A ver, te mandan ahí una oración y te dice, envía esto a 20 personas y Dios te va a bendecir después de 20 personas. Son cadenas, hermano. Cadenas que atan, eso no está bien. ¿Cómo tú vas a mandar una oración supeditando el amor y el favor de Dios a que la persona lo haga para que Dios le conteste? Dios no actúa así. O dígame si Dios actúa así. Hermano, no caiga en esto. No manden nada de esto. Esas mentadas cadenitas ahí, no. No está bien. Porque atas a la persona a que crea en eso. Y la palabra dice que debemos creer en el Señor. Que nuestra fuente y nuestra sabiduría viene de Dios. Y tu confianza viene del Señor, no por mandar una cadena. Tu bendición viene de Dios, no por mandar una cadena. Te va a ir bien porque tú andas bien y caminas en el Señor bien. Y Dios te va a bendecir, pero no por mandar una cadena. No sé si me entiendan, mi hermano. ¿Sí ha visto esto? Que le mandan a veces y envíelo a 20 personas, no envíen nada. Y ya dije, cada vez que una hermana, ahora sí, o hermano que mande esto, la voy a llamar, venga para acá, hermana, siéntese ahí. No tiene usted que hacer esto. O es del Señor, o no. Pero nada de que cadenitas de eso, no.
Y están sujetadas a maldición, porque usted las sujeta a maldición. Si no le envía, te va a ir mal y te va a ir eso y te va a ir, y te vas a morir. ¿Qué cosa es eso, hermano? ¿Sí los ha visto? Por ahí alguno cayó. No, hermanos, por favor no lo hagan. No es correcto. Dios no actúa así. La palabra es clara en este aspecto. Ya. Y hay algo más. Le damos mucho énfasis a la confesión positiva. Una cosa es la fe, hermano, en el Señor. Que si confesamos, pero confesamos la palabra, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Si confiesas y hablas con cánticos y hablas la palabra y la vives la palabra, es diferente a hacer una confesión únicamente verbal. Y voy a otro punto, y por aquí algunos van a ver esto. Dice: si eres hijo de Dios y Dios es tu Señor y Salvador, confiesa y di amén. Pues sí, yo digo amén. Pero esa es una confesión positiva. O sea, tú puedes confesar y creer, pero estamos cayendo en este otro error de confesar de una forma que dije, es la confesión positiva, es la que se le está dando mucho auge. Confiesa, di sí, di amén, di eso, di sí, di amén. Y sabes, hay palabras que son muy claras en la palabra de Dios, y cuando tú ves el amén, es cuando el amén viene después de una carta que escribió Pablo dando consejos de la palabra, o cuando después viene un salmo inspirado por el Espíritu Santo y dice amén, o cuando confesamos la palabra decimos amén, ¿sí? Y significa así sea. Pero hay veces que el amén lo ponen en palabras únicamente que no son bíblicas, y le dice di amén, y el amén tiene que ir en la palabra de Dios. El amén lo vas a encontrar después de una carta de Pablo, después de un consejo de Dios, y son raros los amenes que encuentras en la Biblia, ¿cierto o no? Y significa así sea, y el así sea significa así es como Dios lo dijo. Y si me mandas tú una palabra positiva que no es bíblica y me dices que diga amén, me estás obligado a decir así sea porque Dios lo dijo. Dios no dijo esa palabra. Dios dijo otra cosa en su palabra. Si vas a mandar algo que sea bíblico, no sé si estoy viendo. ¿Sabe por qué? Porque caemos nosotros en estos métodos porque la gente común lo hace y todo el mundo lo hace y se convierte en la red social, se convierte en algo, ¿cómo podemos decir? ¿Sí? Era un auge del momento, pero sabe, tenemos que ser bien entendidos en qué es lo que sí compartimos, qué es lo que no compartimos, dónde sí merece el amén, ¿sí? Y dónde tenemos que abstenernos para no blasfemar el nombre del Señor. Amén, así sea porque Dios lo dijo. No toda la palabra lo dijo el Señor así. ¿Sí está aquí, amados? Amén. Vamos a dejarle ahí. Y